Buenas, buenas. Bienvenido a nuestro estudio de Calvary Chapel El Monte, nuestro estudio de español. Y antes que nada, ¿por qué no abrimos en oración? Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por tu amor, tu compasión. Te pido, Señor, que nos bendigas a través del estudio que estamos esta noche, Señor, en Josué, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor, pero queremos, Señor, mirar tu fidelidad hacia un pueblo, Señor, obediente. Y entonces te pido, Señor, que nos lideres a través de este estudio. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos, hermanas y hermanos, a nuestro estudio aquí de el libro de Josué, capítulo 12. Saben, al comenzar, quería hacer los capítulos 12 y el 13. Pero después de orar y estudiar este capítulo 12, pensé como en muchas veces cuando los pastores o los maestros en el colegio bíblico hablan acerca de Josué, en especial estos capítulos como el capítulo 12, muchas veces no explican más profundo el significado de este capítulo. Porque en este capítulo existen muchas cosas que tenemos que ver. Porque en verdad es un capítulo que nos revela constantemente la necesidad de la fe y la esperanza que tenemos en las promesas de Dios y la fidelidad de Dios hacia nosotros, aun cuando desobedecemos al Señor. Entonces el Señor se revela en su palabra como Él es fiel a nosotros. Eso es lo más importante. Ser fieles a Dios y esperar de Dios sus bendiciones constantemente. Pero dice el versículo 12, capítulo 1, disculpe, versículo 1 dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, con todo el Araba oriental. Sehón, rey de los amorreos que habitaban en Hesbón, y soñereaba desde Aror a la ribera del arroyo Arnón hasta el arroyo Jaboc, límite de los hijos de Amón, incluida la cuenca del valle y la mitad de Galad, y el lado oriental del Araba hasta el mar de Cinere y hasta el mar del Araba en el mar Salado, al oriente por el camino de Bet Jesimot y por el sur hasta el pie de las ládaras de Pisga, el territorio de Og, rey de Basán, un descendiente de los Refaitas que habitaban en Astorot y en Edrei, y dominaban el monte Hermón, el Salcat, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maca, y en la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, había dado aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases. Entonces en este capítulo, ¿verdad? Es un capítulo muy interesante porque Dios nos revela la evidencia como las conquistas territoriales de Israel fueron no por estrategias humanas o estrategias desarrolladas por la inteligencia y la sabiduría de un buen general que conocemos como Josué, un buen líder, sino que fue por la voluntad de Dios, fue por la gracia de Dios, no por los líderes como Moisés y Josué, sino que la fidelidad de Dios. Y esto es lo que nos destaca aquí Dios, en enumerar los dos reyes derrotados por Moisés anteriormente, los reyes de Jehón y el rey Og. Esto lo vemos aquí en el versículo, ¿verdad? 4, los reyes que estaban al otro lado de Jordán. Og era uno de los últimos de los gigantes de la tierra. Sabemos que su cama era de 13 pies. Piénsalo, una cama de 13 pies a lo largo y medía como, si me acuerdo bien, 10 pies a lo ancho, porque era un rey grandísimo, uno de los últimos gigantes de la tierra. Y estos fueron los que derrotó Moisés con el pueblo de israelitas antes de que Moisés falleciera. Pero después de cruzar el río Jordán al otro lado, es interesante como dicen, a donde nace el sol, ¿verdad? Pero realmente es cuando
levanta el sol, cuando vuelve a aparecer. Pero vemos como las otras ciudades que fueron derrotadas por los israelitas bajo el liderazgo de ¿quién? De Josué. Eso es muy importante porque un líder de Dios, como vamos a ver, tiene que ser uno que obedece la voz de Dios, obedece los mandatos de Dios, obedece las órdenes de Dios y no sus propios deseos. Porque vamos a ver algo aquí en el versículo 6, ¿verdad? Vamos a ver un momento. Que cuando el siervo de Dios escucha el mandato de Dios, tiene que poner su fe en acción, no cuestionar a Dios, sino simplemente decir, sí Señor, iré y haré lo que tú me dices que haga. Porque esto está haciendo ¿qué? Está reforzando el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, de darle la tierra a sus descendientes. Cuando vemos el versículo 6, vamos a adelantarnos un poco, pero cuando vemos el versículo 6 dice, había dado aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases. Ahora tienen que recordar que cuando estaban al otro lado del Jordán, los tribus dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Tenemos mucho ganado y hay buen pasto aquí y queremos quedarnos aquí. Y entonces le dijo Moisés, está bien, pueden quedarse aquí, pero los soldados, los guerreros tienen que ir con nosotros y cruzar con los otros tribus hasta que la tierra sea conquistada. Y Moisés ya le había dado esas tierras al medio tribu de Manasés, que es el hijo de José. Le dio a los gaditas y a rubenitas, pero sus soldados tuvieron que cruzar para que sus hermanos israelitas hubieran conquistado toda la tierra. Pero como les digo, al leer esto estamos viendo como la promesa de Dios está siendo reforzada. La promesa de Dios dada en Génesis 15, versículo 18 al versículo 21, si podemos voltear ahí en Génesis 15, leemos esto. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, escucha, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Eufrates, la tierra de los ceneseos, los admoneos, los heteos, los fereceos, los rebeitas, que son los gigantes, los amoreos, los cananeos, que son la gente pagana que está viviendo al otro lado del Jordán también, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, todas estas tierras fueron prometidas ¿a quién? Por Abraham. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué es que Dios le da esta promesa a Abraham? Muchos dicen, oye, pero si la gente indígena ya vivía ahí. Bueno, en realidad Dios es el que tiene el título de la tierra, porque Él formó la tierra y Dios, siendo el creador, Él tiene el derecho de dar la tierra a quien Él quiera entregársela. En este momento se la está entregando ¿a quién? A Abraham. Le dice a ti y a tu descendencia, ¿verdad? Recuerden, en este momento, Abraham todavía no tenía un hijo, pero Dios le está dando una promesa. Entonces vendría el hijo, y el hijo será Isaac, y de Isaac vendría a nacer otro hijo que es Jacobo. De Jacobo vendrían a salir 12 tribus. Uno de los tribus, o uno de sus hijos, es José, quien se fue entregado o vendido como esclavo por sus hermanos, y él acabó en Egipto, ¿verdad? Si recuerdan, estuvo en Egipto, ¿por qué? Porque los hermanos lo vendieron. Pero él salvó a Jacobo, su padre, y a sus hermanos cuando había una gran hambre en la tierra. Después vivieron en Egipto por 400 años como esclavos. Después de los 400 años salieron de la esclavitud en Egipto, caminaron dando vueltas en el desierto por desobedecer a Dios, por escuchar 10 espías que dijeron, oh no, es que hay gigantes en la tierra. ¿Y qué tiene? Hay gigantes, no importa, Dios puede vencer a los gigantes. Entonces solo 2 escucharon la palabra de Dios y le dijeron a Moisés, hey, ¿sabes qué? Entremos a la tierra. La tierra es buena como la dijo Dios. Y ese fue Caleb
y ahora el general, el líder de la nación, Josué. Y ellos están cumpliendo ¿qué? Con la promesa de Dios. Pero cambiando un poco el enfoque de la herencia, vamos a ver las batallas. Porque para obtener la herencia dada por Dios, también hubo que batallas, battles, ¿verdad? Y esto es lo que estamos viendo aquí, porque dice el versículo 1, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel, ¿qué? Derrotaron. ¿Para qué? Para poseer la tierra. Y esto es al otro lado del Jordán. Entonces vemos del versículo 1 al versículo 6 todas las batallas que se tomaron. Pero si ponemos en cuenta, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, si Josué no hubiera sido obediente a la palabra de Dios, él no podía haber tenido éxito en ¿qué? En obtener esta tierra, en conquistar la tierra, ¿verdad? En superar las batallas contra gente poderosa, donde habían ¿qué? Gigantes como en las montañas. Ahora existe mucha gente que duda en lo que vamos a leer, porque su argumento es cómo es posible que una gente como los israelitas que estuvieron en esclavitud ahora puedan que derrotar a todas estas ciudades estatales. Pues es muy fácil. Es muy fácil cómo es que ellos pudieron superar estas naciones. Es muy fácil cómo ellos pudieron conquistar a esta tierra. La respuesta, ¿saben qué? Está en el capítulo 11, versículo 6. Podemos leer ahí. Dice el versículo 6 del capítulo 11 de Josué. Pero Jehová dijo a Josué, no les tengas temor, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros en el fuego. ¿Qué es lo que dice? No tengas miedo, no tengas temor. Yo te los voy a entregar en tus manos. ¿Quién está dando la victoria? Dios la está dando. Mira lo que dice en el versículo 8, dice, Jehová los entregó en manos de Israel, como había prometido, como le había dicho a Josué, yo te los entregaré. Ahora vemos aquí, Jehová los entregó en manos de Israel, ¿verdad? Después en el versículo 15 leemos lo siguiente, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó ¿a quién? A Josué. Entonces Moisés tomó el manto y se lo dio a Josué, su siervo, y así lo hizo Josué, sin quitar una palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, Dios le dijo a Moisés, harás esto. Después de esto le dijo Moisés a Josué, vas a cumplir con la palabra de Dios y harás esto. Y esto es lo que tenemos que hacer, es obediente a lo que Dios está mandando. Porque el versículo 23, escucha, dice esto, conquistó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó a los israelitas como herencia conforme a su distribución por tribus, y la tierra descansó de la guerra. Entonces vemos la orden que tiene Dios. Dios es el que da la tierra. Dios promete la tierra a Abraham. Abraham tiene sus descendientes, Isaac, Jacobo, los 12 tribus. Ahora los 12 tribus están entrando a la tierra prometida que Dios le dio. Dios le había dicho a Moisés, harás esto. Vas a entrar a la tierra prometida, la vas a conquistar porque yo te la he dado a ti. ¿Por qué? Porque esta gente que está viviendo aquí por más de 400 años, están viviendo en una situación pagana, donde están masacrando a sus hijos, entregándolos y rindiéndole cultos a dioses falsos. No quieren arrepentirse de su pecado, quieren hacer maldad y maldad y maldad. Son gente que está entregada completamente a la maldad. Y después que Moisés muere en el monte, arriba mirando toda la tierra prometida que no pudo entrar, Moisés le había dicho a Josué,
cuando entres a la tierra vas a cumplir con la palabra de Dios, con los mandatos de Dios. Lo que Dios te pide lo harás. Ahora Josué entró a la tierra prometida y entró y tuvo victorias. No porque él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una estrategia, lo voy a hacer así, lo voy a hacer. No, no. Josué siguió la palabra de Moisés. Sí, como vamos a ver, también fue un hombre que fracasó en momentos, pero aprendió a confiar completamente en Dios, a confiar en la palabra de Dios y a obedecer a Dios. Entonces, todo lo que hemos visto está basado en dos cosas: la fe y la obediencia. Esto verdaderamente es lo más importante que podemos tener. Antes de proceder, quiero decirles algo. El miércoles, cuando grabo el estudio en español, yo no pensaba grabarlo. No quería grabar el estudio en español. No porque me sentía malo, enfermo, pero es que el lunes y el martes pasé una situación difícil. Una situación donde estaba sintiéndome un poco desanimado, ¿verdad? Y como les digo, aunque pueda ser pastor, yo también paso mis momentos donde necesito más de Dios, necesito las oraciones de la gente. Y entonces pasé esta situación. Y yo había dicho el martes, ¿sabes qué? No sé si vaya a dar el estudio mañana. No me siento muy bien. Y como a las 3, 4 de la mañana estaba teniendo un sueño. Y en el sueño el Señor me dijo, ¿vas a hacer mi voluntad? ¿Vas a obedecerme? ¿O vas a hacer lo que tú quieres? En ese momento sentí la convicción, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Y lo que sucedió que me levanté inmediatamente, me puse a orar, le pedí perdón al Señor, le dije, Señor, perdóname, pero darme la potestad, dame la fuerza y el ánimo que necesito para hacer tu voluntad. A las 11 de la mañana empecé a grabar el estudio de los miércoles e inmediatamente cuando comencé sentí la paz de Dios, sentí la tranquilidad de Dios, sentí la paz que solo puedes sentir cuando estás bajo la influencia del Espíritu Santo. Sentí que lo que andaba cargando se me levantó inmediatamente, una paz sin igual, una felicidad. Y sentí el triunfo del Señor en mi vida. Para mí recordar que cuando Dios nos dice que hagamos su voluntad, no se basa en mis sentimientos o en tus sentimientos, no se basa en cómo te sientes ese día, porque Dios nos está preguntando, ¿verdad? Dios no te pregunta, oye, ¿te sientes bien emocionalmente para hacer lo que te pido? Dios no te dice, ¿te sientes suficiente bueno este día para hacer mi voluntad? Dios no te pregunta, ¿te sientes ahora de ánimo bueno para obedecer lo que te voy a pedir que hagas? Dios no te pide nada, Dios te dice, haz mi voluntad. Y cuando Dios te dice, haz mi voluntad, Él te va a dar lo que necesitas para hacer su voluntad. En ese momento vas a ser guiado por su Espíritu. Y te lo digo porque vamos a leer algo muy interesante en estos momentos de estos versículos. Porque los versículos que estamos viendo desde el versículo 2 al 6 no se pueden cumplir si no se ponen dos cosas primero: la fe y la obediencia en práctica. En la vida de Josué, en la vida de los israelitas, al igual que en la vida nuestras. Porque como les he dicho, tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas, porque si no ponemos a Dios primero y ponemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra fuerza, nuestro ánimo, no vamos a tener victoria en la vida. Tus emociones tienen que ser y estar unidas a Dios. Tus pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. Tus deseos tienen que ser los deseos de Dios. Y solo cuando ponemos a Él primero, como les digo, es que vamos a ver la obra de Dios cumplida en nuestra vida. Es que vamos a ver a Dios triunfar, vamos a tener triunfo, más bien dicho, en lo imposible. Porque el versículo
6 nos dice, estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, había dado aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Moisés, o de Manases, disculpe. Dice el versículo 7, estos son los reyes de la tierra que Josué y los hijos de Israel derrotaron del lado occidental del Jordán, desde Baal Gad en llano del Líbano hasta el monte Jalac, que se sube hacia el Seir, y cuya tierra dio Josué en posesión a los tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Áraba, en las laderas, en el desierto y en el Negev, donde vivían el Eteo, el Amoreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo, el rey de Jericó. Ahora vamos a ver una lista de todos los reyes que fueron conquistados. Dice el rey de Jericó, el rey de Ai, que está al lado del Bet Gel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Orma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksab, el rey de Tanac, el rey de Megiddo y el rey de Sedes, el rey de Jocmeán, el rey del Carmelo, el rey de Dor, la provincia de Dor, el rey de Goneim en Gilgal, el rey de Tirsa, 31 reyes en total. Ahora, ¿cuántos reyes derrotaron? 31, ¿verdad? 31. 31 kings, 31 reyes derrotados. 31 reyes conquistados con sus ciudades. 31 reyes que perdieron su terreno. ¿Por qué? Porque Josué tenía buena estrategia. Porque Josué sabía hacer todo él mismo. No. Porque Josué y el pueblo aprendieron a poner a Dios primero. Por eso, Dios actuó. Dios hizo todo. Dios les entregó la victoria. Ellos solo tenían que salir y pelear de la victoria que Dios ya había tenido. Si recuerdan cuando ellos hicieron las cosas sin preguntarle a Dios, les fue mal. Cuando vinieron los dos espías y le dijeron acerca de Ai, ¿sabes qué? Es una ciudad pequeña, nomás manda como unos 5,000 hombres y vamos a ganarla. Ahorita nos conquistamos la ciudad, no te agüites, ahí quédate, no te preocupes, hombre. Fueron derrotados y salieron corriendo de una ciudad tan pequeña. ¿Y qué pasó? Josué cuando miró eso, se echó tierra sobre su cabeza, se puso a llorar en el piso y el Señor, ¿qué le dijo? Levántate, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué? Porque el Señor, su nombre había sido avergonzado. Después el Señor le dijo, vas a hacer esto, esta es tu tragedia que vas a usar, e inmediatamente Josué usó la estrategia que Dios le había dado. Le fue obediente y ganaron la batalla contra la ciudad. ¿Se recuerdan? Cuando llegaron los gabonitas, ¿verdad? Y le dijeron, no, ¿sabes qué? Venimos de una tierra muy lejana, porque se habían puesto ropa rota, chanclas viejas, el pan mojoso que traían, y donde guardaban el agua, las bolsas de piel de animal, ya se estaban rotas, estaban viejas, y le dijeron, no, pues venimos de una ciudad muy, muy lejos. Ellos no dijeron, bueno, vamos a hablar con el Señor acerca de esto, porque quieren hacer un paz con nosotros. Un pacto, ¿verdad? ¿No? Fácilmente dijeron, bueno, pues está bien, vamos a hacer un pacto. ¿Y qué pasó? 3 días después se dan cuenta que son de un pueblo que está a 3 días de ellos. Fueron engañados. ¿Por qué? Porque confiaron en ellos mismos. Y ahora tenían que cuidar de esta gente. Y los hicieron que leñeros y traían agua. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz del Señor, no buscaron al Señor. Y como le estaba diciendo, el argumento de mucha gente que
creyentes que se les hace difícil comprender que los judíos podían haber derrotado tanta gente, en, en realidad no saben escudriñar las escrituras. No saben que cuando Dios te da una promesa, Dios te va a cumplir la promesa. Dios no te va a fallar la promesa. ¿Por qué? Porque Josué 1, en Joshua 1, versículo 5 al 7, dice así: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Escucha la promesa de Dios, porque esta es una promesa que Dios cumplió. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Solamente que dice, esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te dio o te mandó. No te apartes ni de ella ni a la izquierda ni a la derecha, para que seas próspero en todas las cosas que emprenderás. Pero ¿qué es lo importante? Lo que dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto refleja la fidelidad inquebrantable de Dios hacia quién, hacia su pueblo Israel, al igual que su pueblo que sigue a Cristo Jesús como su siervo. Nosotros, siervos del Señor, nosotros seguimos a Dios Jesucristo. Y esto es lo que estamos viendo, que Dios mira a su pueblo Israel como una gente especial. Y que Él actúa como supremo aun cuando el hombre es infiel a Dios. Porque lo que acabamos de leer es que no tenemos que dejar de meditar en la palabra de Dios. Porque cuando dejas de meditar en la palabra de Dios, también vamos a ver que es cuando empiezan a fracasar. Es cuando la gente deja de escuchar la palabra del Señor. Por eso es que tengo que recordarles que perseverar en la fe, incluso cuando las respuestas se demoran o las circunstancias se ven difíciles, es nuestro deber estar en la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, como lo están haciendo ahora Josué, crecer en nuestra relación con Dios, crecer en nuestro conocimiento de la palabra y aplicar su palabra en nuestra vida. Porque Dios va a estar con nosotros al igual que estuvo con su pueblo. Nosotros somos una gente imperfecta. El único perfecto es Dios. Cuando ellos hicieron las cosas como Dios les dijo, tuvieron éxito. Cuando no lo hicieron es cuando vemos a través de lo largo de la historia de Israel que todo les sale mal. Cuando siguen a dioses paganos, caen ¿en qué? En pecado y en la desobediencia. Pero cuando adoran al Señor, cuando siguen al Señor, es cuando tienen frutos, cuando tienen éxito. Dios te da la victoria en la batalla. Solo puedes tener victoria y obtener la gloria que Dios tiene para nosotros cuando somos obedientes. Esto nos implica una relación, consistencia y de confianza, particularmente con Dios. En lugar de tratar de ser perfectos nosotros, tenemos que ser perfectos en Él. ¿Por qué nos va a hacer perfectos? Mucha gente en este mundo dice, oh no, yo soy suficiente bueno. Pero la verdad es que nadie es bueno. Todo mundo es malo. Es la gracia de Dios que nos salvó a través de su Hijo Cristo Jesús. Porque Dios le había dicho a Josué, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Jesús dice lo mismo antes de ir a la cruz por nosotros.
Quiero leerles algo que nos mandó el pastor y maestro del colegio bíblico, el pastor Larry Powers, ¿verdad? Esto es muy importante porque este estudio se acaba de cumplir el año pasado y se llama ¿Qué creen los que profesan ser cristianos? Esta investigación fue hecha por el Lifeway Research y como les digo, se realizó el año pasado. Dice, a los 3,000 cristianos se les pidió que indicaran si estaban de acuerdo o desacuerdo con diversas afirmaciones. Different affirmations. Estos son algunos de los resultados. Escucha. Dios es un ser perfecto y no puede equivocarse. Right? Is he a perfect God and can make mistakes? Dice, solo el 53% estuvo de acuerdo. So, según gente que dicen ser cristianas, solo el 53% dice que Dios es perfecto. El 47% dice que Dios no es perfecto y que sí se equivoca. Ya. Y estos son gente que van a las iglesias cristianas. Estos son estudiantes de colegios bíblicos. Escucha, dice, hay un solo Dios verdadero en personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Solo el 55% estuvo de acuerdo. 45% de la iglesia cristiana está de desacuerdo que Dios no es el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Yo no sé qué Biblia están leyendo, yo no sé qué les están diciendo en estas iglesias, pero Dios es sin igual. Dios es el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, 3 en 1 como lo conocemos. Continuemos, dice, Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. Solo el 44% estuvo de acuerdo que Dios acepta la adoración de otros cultos. Y vamos a continuar. Dice, Dios es inmutable, immutable. Solo el 52% estuvo de acuerdo. El 48% dice que Dios no es inmutable. Una vez más, yo me pregunté, ¿qué Biblia están leyendo? Porque esta Biblia nos dice que Dios es inmutable. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios no cambia. Right? Dice, los relatos bíblicos de la resurrección física y corporal de Jesús son precisos, right? His resurrection is precise, es preciso, y que este evento realmente ocurrió. Think about it, piénsalo, que este evento realmente ocurrió, that this really took place. Solo el 45% estuvo de acuerdo. 45% were in accordance, in agreement. Solo el 45% dice que la resurrección física y corporal de Jesús son precisos. Pues, cuando leemos Mateo 20 y leemos acerca de la resurrección de Cristo, y lo vemos en Juan, en Judas, en Lucas, en Marcos, que nos hablan de la resurrección. Cuando Pablo habla de resurrección, cuando Pedro habla de resurrección, cuando Judas habla de la resurrección, cuando Santiago habla de la resurrección, todos dicen lo mismo. Ellos lo vieron. El único que no lo pudo ver fue Lucas. Los demás saben que Cristo está vivo. Pero en la iglesia, solo el 45% dicen que están de acuerdo con la resurrección de Cristo Jesús. 45%. ¿Qué están estudiando en la Biblia? Yo primeramente cuando leí eso dije, güey, espérate. Vamos a ver. Y me puse a pensar, dije, tenemos que mirar la Biblia y estudiar lo que dice la Biblia, porque cuando vemos a Jesús, ¿verdad? En el capítulo 28 nos dice esto. Pasado el sábado, el 28, disculpe, al amanecer del primer día de la semana vinieron María, la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió al cielo
del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco en la nieve. Y de medio a él guardias temblaron y se quedaron como muertos. Dice, mas el ángel dirigiendo a las mujeres les dijo, dejad de temer vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Los ángeles están diciendo, buscas el que ha sido crucificado, no está aquí. Pues ha resucitado como dijo. Este es uno de los ángeles del Señor. Entonces, como les digo, yo no sé qué están leyendo en la Biblia ellos, que solo el 45% está de acuerdo. Dice, Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. El 27% estuvo de acuerdo con esta afirmación, de que Jesús era un buen maestro, pero no era Dios. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Solo el 51% estuvo de acuerdo. Del 35 años de edad, no están de acuerdo que Dios creó el matrimonio entre una mujer y un hombre. ¿Por qué? Porque de los 35 años en menor están en los colegios, en las escuelas públicas, donde les están lavando el cerebro, que es mentira, en contra de la Biblia. Dice, el Espíritu Santo es una fuerza, no un ser personal. Más del 52% estuvo de acuerdo con esto. Si te pones a pensar, el Espíritu Santo que ha estado guiando, ¿verdad?, a Josué. Cuando Jesús se le apareció, lo que le llamamos una cristofania, a Christophany, right? Que vemos a Jesús que se le aparece a Josué, solo el 52% está de acuerdo con esto. Que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, como en el Star Wars que dicen, the force be with you, la fuerza esté contigo. Jesús dijo, yo tengo que regresarme al cielo, porque al regresar al cielo mandaré a quién, al que nos va a ayudar, the helper, en referencia al Espíritu Santo, el que nos va con el comforter, el que nos va a traer conforme. Dice, escucha, todos pecamos un poco, pero la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. Más del 54% estaba de acuerdo. Dice, todos somos perfectos. Solo unos cuantos pecamos. No, eso no es lo que dice la Biblia. Sabemos esto porque cuando estaban al otro lado del Jordán los judíos, 24,000 murieron porque 24,000 empezaron a tener relaciones con las mujeres paganas y empezaron a adorar a Baal. Y porque empezaron a adorar al ídolo falso de Baal, 24,000 murieron. Qué interesante. Como les digo, yo no sé qué Biblia están leyendo en las iglesias estos días. Yo no sé qué teología les están dando los pastores, pero yo sé que no es la Biblia. No la Biblia que tenemos. Incluso dice, el pecado más pequeño merece la condenación eterna. El 60% estuvo en acuerdo con eso, o desacuerdo con eso. El pecado más pequeño merece la condenación eterna, pero Dios es un Dios perfecto. No existe un pecado pequeño. Para Dios todo el pecado es igual. Todo el pecado es igual. Si tú pecas en uno, quiebras una ley de Dios, has quebrantado todas, Jesús dijo. Todas. ¿Cómo que nomás un pecado pequeño? Dice, mas los estadounidenses creen que la Biblia es un mito, que los que creen que se ha demostrado que es falsa. La mayoría de muchos estadounidenses pues creen que la Biblia es un mito, a myth, y que ha sido demostrado como algo falso. ¿Por qué? Porque esto es lo que les enseñan en las escuelas ahora a los jóvenes, que la Biblia es un mito, a myth, y que no dice nada verdadero. ¿Por qué? Porque en las escuelas ahora se les está enseñando el ateísmo, el socialismo, donde no hay un Dios. No hay un Dios todopoderoso, no hay un Dios que le dio la victoria de 31 reyes, ¿verdad?, a Josué, donde él derrotó a 31 reyes que estaban en contra de él, como leímos anteriormente cuando vinieron 5 reyes y los derrotó a todos.
Como les digo, esto es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Leí esto. Dios no define la victoria por el éxito mundano, el poder o la ausencia de luchas, sino a través de la fe, la obediencia y la alineación con su propósito. La verdadera victoria se alcanza al confiar solamente en la voluntad de Dios por encima del esfuerzo humano. Al rechazar la tentación del pecado y al manifestarse un carácter semejante al de Cristo, a menudo mediante el sacrificio y la perseverancia. Entonces, como creyente, nuestro llamado es una de perseverancia, una de perseverar. ¿En qué? En la fe que tenemos en Dios. Incluso cuando la respuesta a nuestras oraciones se desmoran o las circunstancias de nuestras vidas se parecen ser difíciles, se parecen montañas que no podemos cruzar. Cuando perseveramos en nuestra fe, cuando escuchamos la voz de Dios y cuando nos movemos, cuando Dios nos dice que nos muevamos, tenemos victoria en Cristo Jesús. Porque la victoria no es nuestra, la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Nosotros estamos saliendo desde la victoria del Señor. Pero muchos no tienen esa fe. Muchos ya han abandonado esa fe. Muchos ya se les ha olvidado lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas iglesias ahora hacen lo que se le llama seeker friendly, donde te van a dar un mensaje donde todo se siente bien y no te hablan de la palabra de Dios, donde no te hablan del pecado, la desobediencia, que tú puedes hacer básicamente lo que tú quieras. Si quieres tener relaciones con hombres, entre hombre y hombre, no hay problema. Dios creó el matrimonio entre el hombre y el hombre y entre la mujer y la mujer. 51% de los que van a las iglesias cristianas dicen eso. Eso no es lo que dice la Biblia. Como les dije anteriormente, antes de cruzaran a la tierra prometida, 24,000 hombres murieron por pecar en contra de Dios. Pero los que pusieron su fe en Dios, los que fueron obedientes a Dios, entraron a la tierra prometida y pudieron tener éxito. Pudieron ver a Dios detener el sol, pudieron ver a la luna quedarse en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios les dio la victoria. Como gente de fe, al igual que le dijo Dios a Josué, tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ser obediente a la voz de Dios. Superar las dudas por la palabra de Dios. La inseguridad por la palabra de Dios. La falta de fe en la palabra de Dios. Y lo único que tenemos que hacer para ver todas las imposibilidades superadas en nuestras vidas es estar en la palabra de Dios y permanecer en oración. Es todo. Así es todo. Orar y leer la palabra de Dios. Estar en compañerismo como una iglesia y enseñar y predicar la palabra de Dios. Es todo. Si Dios nos dice haz esto, hazlo y vas a tener victoria en Dios. Es lo único que tenemos que hacer, obedecer a Dios. No estar dando, como decimos, nuestras propias medidas a Dios, donde nosotros le vamos a decir al Señor, yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer aquello. No hay que protestar. Si Dios te dice hazlo, tú hazlo ya. Así es todo. A mí me dijo el Señor, ¿vas a hacer mi voluntad o vas a hacer la tuya? No, Señor, voy a hacer la tuya. Y ahí muere, ahí estuvo. Yo no voy a estar alegando con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios. Si yo digo que soy su siervo, tengo que obedecerle. No estar poniendo pretextos. Y veremos victorias como las que vio Josué. Vamos a ver cosas maravillosas que les podemos contar a otros para animarlos cuando ellos también estén caídos de fe. Y vamos a orar uno por el otro. Pero oremos ahora. Let's pray.
Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, y te doy gracias por tu amor, tu compasión, Padre, y por tu misericordia. Y te pido, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, Padre eterno. Y una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu Santo, Señor, que nos lidera. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, nos volvemos a ver hasta el próximo estudio. Y aquí estamos para servir al Señor. Dios me los bendiga. Adiós.